Bienvenidos a esta emisión especial en la que haremos un recorrido por las noticias más destacadas de 2018 en France 24. Desde crisis políticas, cumbres históricas o renuncias presidenciales hasta el éxodo de migrantes y protestas antigubernamentales. Les destacamos en estas imágenes algunos de los temas que abordaremos. Una convulsión política y jurídica sin precedentes marcó el 2018 para Perú, con escándalos de corrupción, la renuncia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, la asunción de Martín Vizcarra, la prisión de la líder opositora Keiko Fujimori y el limbo entre la libertad y la prisión de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. La crisis política en Brasil se prolongó durante la carrera presidencial de 2018, con el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva en la cárcel por corrupción, uno de los líderes más populares del país, y con el ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente electo. América Latina presenció una crisis migratoria sin precedentes. El éxodo venezolano se agudizó y varios países de la región fueron receptores de miles de ciudadanos que aún siguen saliendo del país. A esta situación se sumó la caravana de migrantes de los países centroamericanos que buscan entrar a Estados Unidos. Iniciamos este especial en Perú, país que encabezó los titulares a inicios de 2018 por la crisis política desatada a raíz de la decisión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar al exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. En marzo, Kuczynski renunció en medio de acusaciones de compra de votos y escándalos de corrupción. Martín Vizcarra asumió el poder con un inesperado protagonismo. Condenado por crímenes de lesa humanidad, salió libre de la clínica ese día. Alberto Fujimori gozó de la libertad otorgada a raíz del polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski, una decisión que incrementó las divisiones en Perú y que fue anulada posteriormente, pero no fue por eso que Kuczynski cayó. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia. El mandatario renunció a su cargo en medio de la presión del Congreso y de las autoridades, señalado de haber recibido unos $3 millones entre 2005 y 2017. En la mira surgió nuevamente la empresa brasileña Odebrecht y sus sobornos que inundaron al continente. En medio de la tormenta, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió las riendas del poder. Tengo la certeza que podemos transformar este difícil momento en el nacimiento de una nueva etapa política. Unos 100 días después de que estrenara el cargo, estalló un escándalo de corrupción en las más altas instancias de la justicia. El que pocos conocían se lanzó entonces en la batalla de las reformas de las instituciones, peleando de frente con el Parlamento. Una Cámara que vio la posibilidad de reelección de sus miembros descartada por voto popular, en un sufragio que aprobó también la reorganización de la justicia y del financiamiento de las campañas. El derrumbe del clan Fujimori siguió de largo con la detención de Keiko, hija del expresidente, también en torno a Odebrecht, lo cual dejó cancha libre a Vizcarra, quien culminó el año sin real oposición y con una autoridad reforzada. 5 años después de la llegada del Papa Francisco al Vaticano, la Iglesia Católica atravesó una crisis sin precedentes. En varios países estallaron escándalos de pederastia, a pesar de que el pontífice hizo de esta lucha su prioridad. Uno de los casos más emblemáticos fue Chile. Tras su visita en enero, la imagen desfavorable de la Iglesia en ese país alcanzó el 81%, pues el Papa Francisco defendió al obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos, mientras que en Estados Unidos se encuentra abierta una investigación judicial contra 300 sacerdotes y en Australia fue condenado un arzobispo. El envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija en Reino Unido desató una crisis diplomática. Luego de que la policía británica reveló que fueron envenenados de forma intencionada con un agente nervioso, más de 25 países expulsaron a decenas de diplomáticos rusos. El Kremlin le respondió a Reino Unido y a la Casa Blanca expulsando a otros de sus funcionarios. Moscú calificó en todo momento las medidas como gestos provocadores. It is now clear
Ahora quedó claro que el señor Skripal y su hija han sido envenenados por un agente nervioso de uso militar que produce Rusia. Sabemos que ese país es capaz de realizar asesinatos por orden del Estado y que los desertores son considerados objetivos. El gobierno concluyó entonces que es muy probable que Rusia sea responsable del ataque contra Sergei y Yulia Skripal. En abril, al menos 40 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas tras un ataque químico en la ciudad de Duma, en Siria. Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia efectuaron bombardeos conjuntos sobre objetivos en la nación árabe, donde estos países aseguraron se fabricaban armas químicas y como respuesta al ataque con gas sobre población civil. El gobierno de Bashar al-Assad, junto a sus aliados Rusia e Irán, rechazaron el operativo de Occidente. En este mismo mes, el ejército anunció la reconquista de los territorios rebeldes de Guta Oriental, cerca de Damasco. El 2018 también estuvo marcado por una tensa carrera presidencial en Brasil, pues casi hasta el límite de las inscripciones de las candidaturas, los brasileños ignoraban si el favorito, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, iba a poder participar. Esto tras su encarcelación por corrupción. Se llevó a cabo una polarizada contienda que terminó con una figura de ultraderecha como presidente, Jair Bolsonaro. Brasil escogió a su jefe de Estado en medio del desconcierto político. Luis Inácio Lula da Silva, figura de la izquierda y presidente de 2003 a 2011, dominaba por alto las encuestas cuando fue encarcelado. Estando tras las rejas por sospechas de corrupción, intentó dirigir su campaña, pero le fue finalmente prohibido participar en la contienda. Fernando Haddad, su fórmula vicepresidencial, fue entonces designado como reemplazo de último minuto por el Partido de los Trabajadores. La fuerza de un partido de centroizquierda me permitió llegar a la segunda vuelta. Y ahora la fuerza de los demócratas puede impedir que el fascismo se instale en el país. El fascismo, según Haddad, estaba representado por su contrincante, Jair Bolsonaro. Congresista de poca influencia durante 27 años, aprovechó el caos político suscitado por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la impopularidad de su sucesor Michel Temer. Su apuñalamiento en pleno acto público marcó el punto de inflexión de la campaña. Racistas, homófobas, misóginas, las declaraciones pasadas de Bolsonaro son polémicas al igual que sus propuestas. Defensor del porte de armas como garantía de seguridad de los ciudadanos, abogó también por el libre actuar de la policía. Su estrategia fue beneficiarse al máximo del rechazo de la izquierda. Si esta banda quiere quedarse aquí, tiene que someterse a nuestras leyes. O se van o van a la cárcel. Estos marginales rojos serán expulsados de nuestra patria. Contundentemente victorioso, marca una ruptura ideológica tanto nacional como regional. Una imagen para la historia fue la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Una desnuclearización completa e irreversible era el objetivo que Estados Unidos buscaba lograr por parte de Corea del Norte durante la reunión que compartieron los líderes de ambos países. Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo junto a la canciller surcoreana. Los líderes de las dos Coreas ya habían hecho historia al reunirse para tratar temas como la implementación de un acuerdo de paz que ponga fin al armisticio y la reunificación de las familias divididas tras la guerra. En abril comenzó la crisis social, política y humanitaria más sangrienta de las últimas décadas en Nicaragua, que ha dejado más de 300 muertos según organismos humanitarios, agudizándose en los meses siguientes. Cientos de manifestantes se tomaron las calles de Managua para pedir justicia por los estudiantes asesinados durante las protestas que sacudían al país. El presidente Daniel Ortega desestimó la opción de unas elecciones anticipadas. En agosto, Nicaragua ordenó la expulsión de una misión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en diciembre encarceló a periodistas de oposición a su gobierno y pidió salir a otras ONGs de derechos humanos. La nueva violencia se ha caracterizado como un baño de sangre sin precedentes por los observadores y este Consejo no puede ignorarla. Estados Unidos condena los ataques continuos de las fuerzas parapoliciales del presidente Daniel Ortega contra estudiantes universitarios, periodistas y el clero en todo el país. El 2018 observó uno de los mayores eventos deportivos internacionales, la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, la más costosa de la historia con un estimado de más de 14.000 millones de dólares. El campeón fue Francia, que derrotó por 4-2 a Croacia.
selección que llegaba por primera vez a la final y así se consagró por segunda vez en su historia después de 20 años. Los franceses celebraron con multitudinarios festejos dentro y fuera del territorio galo. Los últimos representantes latinoamericanos fueron Uruguay y Brasil, que perdieron en cuartos de final contra Francia y Bélgica. Colombia, México y Argentina quedaron eliminados en octavos de final. Y pasamos a algunas de las noticias más destacadas de los últimos meses de 2018. Año de crisis migratoria sin precedentes. América Latina fue uno de sus focos, pues se agudizó el éxodo venezolano y a esta situación se sumó la caravana de centroamericanos que buscan entrar a Estados Unidos. En 2018 hubo caminantes por toda Latinoamérica. Colombia, primer testigo de la situación de su vecino, reforzó su primer puesto de país tanto de recepción como de tránsito de migrantes venezolanos. Atravesando montañas y páramos, estos exiliados recorren miles de kilómetros para llegar a sus destinos. Me parte el alma, porque son tantos años en nuestro país, un país tan hermoso teniendo tantas riquezas, porque tiene riqueza, pero este presidente, de verdad, esto no es nada un montaje como él dice, montaje, eso no es montaje, esta es la realidad. Según las cifras de la ONU y datos de ONGs, entre 2,3 y 4 millones de personas habrían huido de Venezuela a causa de una crisis sociopolítica que empeora. Por otra parte, la violencia y la pobreza que enfrentan los centroamericanos volvieron a ser visibles este año. Pues es la razón que mencionan los integrantes de las caravanas que salieron rumbo a Estados Unidos. Viajar en multitud es la apuesta que hicieron para superar los peligros de este recorrido. Tal vez hay una esperanza y podamos llegar y nos dan el permiso para poder entrar a Estados Unidos. Nosotros no tenemos la esperanza de querer entrar, pero no sabemos a qué lo vamos a enfrentar estando allá. Pero mi deseo es llegar al otro lado, pero si no se puede, me quedaré allí. O voy a buscar otro medio para poder pasar. Corrupción, mafias e insultos de Donald Trump son algunos de los obstáculos que se han levantado contra estos migrantes, quienes pese a esto siguen caminando. El asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, crítico con el gobierno del Reino de Arabia Saudita, generó un escándalo diplomático que tiene en el ojo del huracán al príncipe heredero Mohammed bin Salman. El 2 de octubre, Khashoggi entraba en la embajada saudita en Estambul, pero nunca volvió a salir con vida. Tras semanas asegurando que el periodista había salido por su cuenta, las autoridades sauditas terminaron reconociendo su muerte de accidental, luego de intencional y finalmente de brutal. En Arabia, la fiscalía cerró la investigación acusando a 11 personas y eximiendo a Mohammed bin Salman, responsabilizado del crimen por varios senadores estadounidenses. El 17 de noviembre comenzó un movimiento entre unas pocas personas de clase media baja en Francia. La decisión del presidente Emmanuel Macron de aumentar el costo de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo fueron la base de las protestas. Los llamados chalecos amarillos, esto por las chaquetas que deben portar los automovilistas en sus vehículos, se transformó en un movimiento más diverso y también las demandas se ampliaron. Aunque los disturbios han estado presentes desde la primera manifestación, el 8 de diciembre la violencia llegó a su máxima expresión. Macron anunció medidas para calmar el movimiento como la revalorización del salario mínimo y la exención de impuestos a las horas extras. Tengo 70 años y sigo trabajando. ¿Le parece normal? Para mí no es normal. Preferiría dejar mi lugar a un joven en vez de fastidiarme a trabajar todas las noches. Desde que llegó Macron al poder es cada vez peor. Hay mujeres y obreros que mueren de hambre o que duermen en la calle. Es inaceptable de ver eso en Francia en 2018. Lamentable. Ahora tiene que irse. La primera ministra británica Theresa May no recibió garantías vinculantes por parte de los 27 estados de la Unión Europea para la aprobación del Brexit. La salvaguarda para la frontera entre las dos Irlandas es uno de los temas de discrepancia. May retrasó la votación del Brexit en el Parlamento, que admitió estaba condenada al fracaso y defendió en su país el acuerdo de divorcio con la Unión Europea, a pesar de que causó una crisis en su gabinete con la retirada de altos cargos y una moción de confianza en su contra.
Así concluimos este especial de noticias de 2018. Todo el equipo que conformamos France 24 les agradecemos su compañía y los invitamos a seguir con nosotros durante el 2019.